Ya es domingo, comienza la escuela de niños. ¡Regresaron! ¡Los estábamos esperando! ¡Tus personajes bíblicos favoritos! ¿Lo ves? ¡Tiene una corona! ¿Quién es? ¡Saúl! Hola mis niños queridos, estamos juntos nuevamente para empezar a aprender más de la palabra del Señor. En este mes de abril vamos a hablar sobre personajes bíblicos del Antiguo Testamento. Vamos a continuar con los personajes bíblicos. Y hoy le corresponde el turno a Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel y su significado quiere decir pedido o deseado. Y este significado de su nombre está muy bien puesto, porque Saúl fue pedido por el pueblo al profeta Samuel. Recuerden que hablamos sobre Samuel en estudios anteriores, que fue el último juez de Israel. Y Samuel tuvo la gran misión de orarle al Señor y pedirle la dirección a Dios para saber quién iba a ser el nuevo rey de Israel. Y es así como llega al trono Saúl, que fue el primer rey de Israel, ya que ustedes deben tenerlo presente y muy en cuenta. Pero la vida de Saúl tuvo muchos inconvenientes y tuvo muchos problemas porque él no obedeció la voluntad del Señor ni hizo lo que el Señor le había mandado. La historia de Saúl es bastante larga, son muchos capítulos del Antiguo Testamento, así que nos vamos a basar en ciertos aspectos importantes que ustedes deben tener en cuenta. Saúl desobedeció muchas veces al Señor e hizo cosas que a Dios no le agradaron, y hubo un episodio en la vida de Saúl que lo vamos a ver a continuación. Vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 15, el versículo 22. Dice así: Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel le estaba diciendo a Saúl que él había desobedecido la voluntad del Señor porque Dios le había dicho que él debía destruir a los amalecitas, que era un pueblo enemigo de Israel, y la orden del Señor a través del profeta Samuel fue que Saúl debía destruir a todo ese pueblo completo, no tenía que dejar ninguna persona viva, ni siquiera un hombre, mujer, niño, ni siquiera el ganado, todo debía ser destruido. Pero ¿qué pasó con Saúl? Él hizo la voluntad del Señor, pero hizo una obediencia a medias, no fue total. Y dejó solamente al rey de ese pueblo con vida. Y resulta que Saúl estaba en su aldea, luego de esta gran victoria, pero haber dejado a un hombre con vida, y Samuel llega donde estaba Saúl y le dice: ¿qué es ese sonido de vacas y ese sonido de ovejas que yo estoy escuchando cuando Dios te había dicho que tenías que destruir completamente al pueblo? Y ahí Saúl siente que no estaba cumpliendo la voluntad del Señor y trató de excusarse, de justificarse. Y le dice al profeta que él destruyó a todo el pueblo como le había ordenado el Señor, pero que había dejado a un hombre como en misericordia y había dejado parte del ganado, de los animales más gordos, para poder hacer holocaustos y sacrificios al Señor. Luego de que le hace esta confesión, Samuel ya sabía por orden del Señor de que Jehová no estaba agradado lo que había hecho Saúl, y le dice que tiene que ir a donde estaba él para darle unas palabras proféticas. Y esas palabras proféticas las encontramos en este mismo capítulo 15 de Primera de Samuel. Y le dice Samuel a Saúl, vamos a leer el versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. El Señor le quitó esa unción que le había dado en un inicio cuando lo nombró como rey, y le está diciendo que ya no iba a ser más el rey de Israel por haber desobedecido su palabra.
Saúl se sintió muy mal, se sintió que él estaba perdiendo esta gran bendición y se va a las plantas de Samuel. ¿Y qué ocurrió? Saúl tomó parte del traje de Samuel y rasgó su manto, la parte de atrás, y Samuel se da la vuelta y le dice a Saúl que como él ha rasgado su manto, así de esa misma forma Jehová iba a rasgar su reino y se le iba a dar a un prójimo cercano a Saúl. Pero Saúl no sabía quién iba a ser ese próximo rey. Entonces hubo amargura en el corazón de Saúl por todo lo que estaba aconteciendo y todo el mal que él estaba haciendo. Y más adelante, en el capítulo siguiente, el Señor ya se había alejado de la presencia de Saúl, ya no estaba con Saúl, y vamos a leer el versículo 14 del capítulo 16 de Primera de Samuel. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Jehová, como ya no estaba agradado ni estaba complacido en el actuar de Saúl, se aparta la presencia de Dios de Saúl, pero además de apartarse le entrega un espíritu malo, o sea que le iba a atormentar. Y los criados de Saúl le dicen al rey que qué podían hacer por él para poder ayudarlo, para que él pudiese cambiar su semblante y estar mucho más amigable o más cercano o no estar turbado. Y le dicen los criados que si le podían llevar música para alegrarle y subirle el autoestima o el ánimo que tenía Saúl tan cabizbajo. Y Saúl acepta esta propuesta y les llevan a David, que era un joven que tocaba música y sabían todos que él tenía la presencia del Señor en su vida. Entonces llevan a David a la presencia del rey Saúl, y cada vez que el rey estaba siendo atormentado por este espíritu malo, David tocaba el arpa, tocaba su instrumento, y el espíritu de daño, este espíritu malo, se apartaba de la presencia de Saúl y él se sentía mejor, se sentía mucho más aliviado, porque David, como estaba lleno de la gracia del Señor, actuaba en este rey que estaba acongojado. Y de esa misma forma nosotros, niños, y ustedes deben ser con sus seres queridos y con aquellos que no conocen a Dios o que tienen quizá problemas en su vida. Ustedes con una palabra de aliento, con una oración, con su presencia o con un abrazo que ustedes puedan darle a algún amigo, ustedes van a estar irradiando el poder del Señor, porque ese poder fluye a través de sus hijos. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, así como lo estaba David en ese entonces, él pudo entregar esta virtud que salió a través de la música que él estaba tocando en su arpa. Pasó el tiempo y David empezó a crecer y formó parte del ejército que estaba comandando el rey Saúl. Saúl ya tenía desprecio a David, le tenía rabia, envidiaba todo el poder que tenía David y todas las batallas que él libraba y que él vencía con la ayuda del Señor. Y en muchas ocasiones el rey Saúl intentó matar a David, y en una oportunidad estaba el rey Saúl caminando en el camino y llega hacia una cueva. Y entra en esta cueva porque iba a hacer sus necesidades, y dentro de la cueva estaba David y varios de sus hombres. Y los hombres, que eran seguidores de David, le dicen a él que era la oportunidad que él tenía para destruir al rey Saúl y matarlo por todas las cosas malas que él estaba haciendo. ¿Y qué ocurrió? David va sigilosamente, muy calmado, y rompe una parte de la túnica del rey Saúl, pero no lo destruye, porque él sabía que era el ungido del Señor, él tenía respeto con eso. Luego el rey Saúl sale de la cueva y empieza a alejarse. David sale también de la cueva y se enfrenta al rey Saúl y le dice que él tuvo la oportunidad de matarlo y no lo hizo, porque él sabía que era el ungido de Dios y él lo respetaba, y que no entendía por qué Saúl quería matarlo si David no le había hecho nada malo. Y le dice, rey Saúl, yo tengo la prueba de que tuve la oportunidad de matarte, pero no lo hice. Y le muestra parte del traje que él había rasgado de su vestidura, dándole a entender que él tuvo la oportunidad. Y Saúl, en su interior, trató de conmoverse, pero no fue algo sentido, no tuvo un real arrepentimiento de entender de que él estaba actuando mal contra David. Y reconoce que él era realmente el rey que va a estar en el trono de Israel,
O sea, él sabía y entendía que él iba a ser el próximo rey, pero no lo quería asumir. Y luego de eso siguió haciendo cosas malas para tratar de destruir a David. Y finalmente el rey Saúl cae en batalla. Él mismo se quiso quitar la vida por saber que su orgullo como rey lo estaba perdiendo. Luego fue un enemigo que lo mató totalmente y le entregó sus pertenencias al futuro rey David. Así que recordemos, niños, que esta enseñanza es para nosotros, para que no seamos como el rey Saúl, sino que siempre obedezcamos sus mandatos y estemos siempre oyendo la voz de nuestro Señor. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra y nos vemos la próxima semana con un nuevo personaje bíblico. Promesa, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:17.